Hola amigos de Plaza Mesones Virtual. En esta ocasión vamos a hablar acerca de ser diferente. ¿Qué significa ser diferente? Significa que debes de encontrar una diferenciación con respecto a lo que haces y cómo lo haces. Todos los días interactúo con muchos clientes y ellos me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que quiero que me des este precio más barato, quiero que a ver si podemos conseguir un precio más económico con respecto a tal cosa. Y esa es la forma errónea de trabajar. La forma errónea de trabajar siempre va a ser creer que solamente tenemos una variable para ser diferente. Entonces, como nosotros damos más barato, entonces vamos a obtener al cliente. Pero no es cierto, las personas no funcionan así. No funciona así la mercadotecnia y no es la razón por la cual nosotros debemos de enfocarnos en eso. Lo que tenemos que hacer es ser diferentes. Entonces, la razón por la cual vamos a platicar con respecto a ser diferentes es porque esto atañe completamente a la industria del lápiz. Nosotros actualmente tenemos una cantidad de lápices gigantesca. Tenemos muchísimas opciones, pero no muchas opciones significa que algo sea mejor o que sea peor. Significa simplemente que las empresas han enfocado todos sus recursos en querernos decir que son diferentes. Pero si analizamos la historia del lápiz, en 1755 Nicolas Jacques Conté, que de hecho esa es la razón por la cual los lápices Conté se llaman Conté, de Bic, intentaron solucionar un problema. ¿Cuál era el problema? El problema es que los franceses tenían una dependencia de grafito con los ingleses. Los ingleses a su vez habían importado la tecnología también de los chinos. Entonces ahí es donde empiezan a hacer toda esta tecnología de lo que es el grafito para escribir. Entonces, él desarrolla precisamente la forma de encapsular una crayola de grafito dentro de la madera y entonces se genera el primer lápiz. De 1755 a 1790 tenemos a la empresa Hartmut, que es una de las empresas más prestigiosas de hacer lápices. De hecho, yo diría que es una de las mejores del mundo. Evidentemente, si puedes comprarte un lápiz Hartmut y lo puedes costear, cómpratelo. Es una experiencia en sí. Entonces, Hartmut se dio cuenta de que todos habían copiado la tecnología. Y ahí es donde empieza el problema de las patentes. Las patentes dicen que cuando los productos son tan sencillos, entonces evidentemente todos lo pueden copiar. Ha pasado con muchos productos a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Hartmut? Hartmut en 1889 dijo, hey, todos me han copiado mis lápices, todos me han copiado mis patentes, todos me han copiado. Entonces empezó a buscar un diferenciador. ¿Cuál diferenciador? En vez de utilizar el color natural del lápiz, que es el de madera, que era el que definía si el lápiz tenía vicios, por ejemplo, tenía una madera de mala calidad, dijo, voy a hacerlo amarillo. Y entonces empezó a hacer lápices amarillos. Evidentemente, después Faber-Castell, Dixon o Ticonderoga empezaron a copiar el amarillo y entonces la nueva norma se convirtió en regla y otra vez tenemos que todos los lápices casi son amarillos. Pero después llegó el siglo XX y entonces empezamos a ver nuevas formas de diferenciar los lápices. Empezamos a hacer lápices naranjas, como lo que pasa con el Mirado, o empezamos a hacer lápices negros, como lo que pasa con otras marcas, o inclusive lápices rojos o lápices publicitarios que son de muy baja calidad, que nada más se usan para ¿qué? Para casi regalarlos o desecharlos, o lápices de plástico. Entonces, evidentemente, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que otra vez teníamos dentro del mar de ruido teníamos millones de opciones de lápices de millones de marcas que todos eran distintos. Entonces hubo una nueva diferenciación. Los pedagogos empezaron a decir que necesitaban un lápiz que fuera especial para los niños para que pudieran escribir. Entonces volvimos a encontrar la diferenciación, hacer lápices triangulares. Pero no solamente lápices triangulares, sino lápices triangulares jumbo. Entonces, evidentemente, nosotros los que conocimos las gomitas para los lápices, dejamos atrás nuestra dependencia de las gomitas y empezamos a comprar lápices triangulares. Actualmente las investigaciones no nos arrojan luz, sí, es mejor un lápiz triangular. De hecho, el lápiz triangular es para los zurdos. Pero evidentemente, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que la mercadotecnia nos termina vendiendo un lápiz triangular. ¿Para qué? Para que nosotros digamos son para los niños que van empezando a escribir. Y dejamos de lado justamente el lápiz triangular por otra vez las gomitas. Y entonces esto es un ir y venir de opciones y cómo posicionar
mejor tu producto en el mercado. Entonces, todo esto tiene que ver con la diferenciación. ¿Cómo hacemos que nuestra papelería sea diferente? Y es que durante muchos años yo he escuchado muchas historias de ustedes los papeleros de cómo hacer que la gente me busque a mí y no busque la papelería de enfrente. Entonces, he encontrado, por ejemplo, estrategias con respecto, por ejemplo, con respecto al plástico. Mucha gente se lleva plástico de calibre 6 o calibre 8. La gente compra calibre 13 para que entonces vayan por el plástico o vayan por las marcas que trabajan, o inclusive, por ejemplo, hasta tarjetas, por ejemplo, de consumo. Oye, ¿sabes que cada vez que vengas te voy a sellar tu tarjeta y cuando tengas 5 o 10 consumos, igual que el café, te voy a dar algo gratis? O otras cosas. Inclusive, por ejemplo, ponen computadoras del café internet, regalan horas. La cuestión es el talento, es cómo tú vas a hacer que seas diferente de las personas. Entonces, el límite es, ahora sí que, el límite es el talento que tú le impongas a tu papelería para ser distinto de todos los demás, y entonces vayan a tu papelería y no vayan a la de al lado. Porque si compramos el mismo lápiz barato y lo vendemos todos, evidentemente, ¿qué va a terminar sucediendo? Va a terminar sucediendo que la única forma con la que puedes competir contra el otro tiene que ver con el hecho precisamente del precio. Entonces, diferenciate de otra forma, busca otras estrategias para diferenciarte de las otras papelerías. Empieza a buscar otros canales y empieza a desarrollar cómo hacer una estrategia eficaz para que no seas una papelería del montón. Bueno, nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.